Bienvenidos a su programa Experiencia Contable. Un gusto tenerlos con nosotros el día de hoy para compartir conocimiento, experiencia y amistad. Les habla Ivette Barbosa, directora de este proyecto, que ha nacido sin fin de lucro para capacitarnos de una manera continua y estar al día con todas las normativas que salen relacionadas con nuestra profesión. Dirigida a todos los que amamos esta linda profesión de la contaduría, desde estudiantes, profesores, contadores públicos y privados, y a todos los que nos ven fuera de nuestras fronteras, muchísimas gracias por seguirnos también, porque hemos recibido muchos mensajes de Ecuador, de Colombia, también nos escriben a veces del Salvador, así que muchísimas gracias a todos los que de una u otra manera nos han venido siguiendo ya durante casi ya estos 10 años de estar al aire. Desde noviembre o octubre veníamos hablando que venía un cambio a nivel de Hacienda, venía Hacienda Digital, venía Tribu CR, que nos teníamos que ir preparando con nuestros clientes, con nuestros compañeros de trabajo, con los sistemas contables, y llegó el día de Tribu CR, llegó el día de Hacienda Digital. La semana pasada, el jueves, ya el Ministerio de Hacienda dio el comunicado que empezábamos ya con el proceso de lo que es Hacienda Digital y nos dieron diferentes fechas. Y yo creo que todos los contadores estamos y contribuyentes, pero siento que no tanto los contribuyentes, sino que más los contadores, los que estamos, como dicen, delante de todo este trabajo, esperando qué va a pasar, ¿verdad? Unos dicen que se va a caer el sistema, otros dicen que se amplia la fecha, otros dicen que todo va a salir muy bien, otros dicen ya me retiro de ser contador, ¿verdad? Entonces hay muchos comentarios ahorita en el gremio sobre este tema. Y hoy vamos a conversar con ya el conocido Marcos Vargas, él es socio de su despacho V&V, Vargas y Vargas, es experto en muchas materias, especialmente en la parte de impuestos, tanto nacionales como internacionales, y también en la parte de asociaciones solidaristas, ellos hacen mucho apoyo, y en la parte de estos temas tributarios siempre han venido al programa a compartir. Así que, don Marco, bienvenido a Experiencia Contable una vez más. Muchas gracias, Ivette, y bueno, buenas noches a todos los que nos están viendo en vivo y los que nos escucharán en diferido, con un tema, digamos, que sin lugar a dudas, nos tendrá ocupados en los próximos meses y años, ¿verdad? Tal vez hay que recordar que el plan de Tribu y todo lo que es Hacienda Digital está planificado a llegar hasta el 2028, ¿verdad? Entonces, yo creo que va a ser un proceso interesante, un cambio muy fuerte. Para mí tenemos que tener una visión y una apertura muy diferente. Esto no es simplemente pensar en que hubo un cambio de sistema. La forma en que vamos a interactuar con la administración tributaria va a ser muy diferente, esa es la verdad. Y lo digo producto no de la experiencia, porque en Costa Rica vamos a empezar, sino producto de la experiencia de otros países. De otros países. Creo que uno fuerte es México, ¿verdad? México, bueno, Honduras ya nos lleva un año adelante. ¿En serio? ¿De Honduras? Sí, esa no me la sabía. Honduras, la empresa que desarrolló el sistema Tribu, es una empresa española que se llama GTT. Ellos hace precisamente en junio del 2024, en Honduras iniciaron el mismo sistema. Si vos buscas tutoriales de los sistemas del que vemos Tribu aquí, es muy similar al que tiene actualmente Honduras, y ellos ya tienen un año de recorrido con esa herramienta. Las experiencias. Sí. Entonces, yo creo que tenemos que visualizar, vos lo dijiste, tal vez voy a marcarlo, si queremos, para después dar contexto, en un pasado, ¿verdad? Y un pasado que va a terminar en este mes de julio, cuando ya se desactiven los sistemas de Hacienda que estamos muy acostumbrados. Un presente que va a ser, digamos, un primer acercamiento a un Tribu con 8 módulos funcionales, y un futuro con un Tribu con más de 20 módulos funcionales y una dinámica muy, muy distinta con la administración tributaria, ¿verdad? Eso es lo que yo creo que nos espera en los próximos años. Sí, y el tema de hoy se relaciona con eso. ¿Qué esperamos? ¿Qué aspectos
generales tenemos que analizar para lo que viene, para lo que esperamos de Tribu CR. Quiero saludar a todos los que están conectados el día de hoy. A don Jorge Berríos, muchísimas gracias por estar siempre con nosotros y nos dice que nos agradece por los temas que hemos traído, que es a la vanguardia de actualidad que favorecen nuestro aprendizaje. A Ingrid Patricia también que nos saluda, a Luis Guillermo desde Zapote, Patricia desde Liberia, Eduardo Vives, hace tiempo no te veía Eduardo por acá, desde Heredia. También está con nosotros don Jorge Mario Ríos, Patricia López, y allá anda alguien de Guanacaste, así Liberia, Patricia, que nos ve desde Liberia. Así que muchísimas gracias. Este tema abarca no solo San José, no solo Guanacaste, todo el país, ¿verdad? Todo lo que es lo relacionado a lo tributario en nuestro país. Y nosotros desde que empezó a finales del año pasado, ya se sabía que venía. Cuando don Errol estuvo aquí, el contador nacional nos decía, no puedo hablar mucho porque me regañan, ¿verdad? Pero ya se sabía que iba a salir. Y una de las expectativas era, ¿será que sale a la fecha que indican o no? ¿Verdad? Entonces, de todo lo que has visto, de las conferencias de prensa, de las imágenes que han venido saliendo, de la publicidad, ¿verdad?, de la misma participación de los diferentes colegios profesionales, ¿cómo sientes el ambiente para que llegue el cierre del ATV, ¿verdad?, y la entrada de Tribu CR? Bueno, ese es un tema interesante, pues como vos bien decís, el ambiente en general, uno pues comparte con funcionarios de la administración tributaria, ellos están recibiendo capacitación bastante intensa en estos momentos, pues el acercamiento que ha tenido la administración tributaria con los colegios también para brindar capacitación, las conferencias de prensa, ya hay una revelación de parte, digamos, de la funcionalidad de Tribu. Entonces, lo que se podría esperar es que sí vaya a suceder, que el 4 de agosto tengamos un Tribu funcional. Tocará esperar, obviamente, en ese momento, y como cualquier transición tecnológica, ¿verdad?, va a haber probablemente algunas situaciones no previstas, ¿verdad?, que eso, igual como te decía ahora la experiencia de los hondureños en ese sentido, ellos tuvieron fallos, el primer mes tuvieron que dar una ampliación de prórroga del sistema, algo que podríamos decir natural, ¿verdad? Yo creo que este tipo de proyectos, y si te acordás en el pasado, en proyectos similares, siempre prevé ciertas condiciones, pero a la postre, digamos, al momento, hay un incierto de ciertos temas. Hay una ventaja, tal vez, que hay que decirlo, digamos, la empresa que desarrolló este sistema es una empresa española es una transnacional muy fuerte, tiene más de 1000 colaboradores, en España tiene presencia en más de 400 administraciones tributarias, en municipios especialmente. Se encargaron de la implementación del sistema en Honduras, que se parece mucho al de nosotros, como te decía, pero también está en República Dominicana y también pues en Costa Rica. Entonces es de prever que es una experiencia con mucha experiencia en estos procesos de transformación digital, porque así ellos lo anuncian, ¿verdad? Esto es un proceso de transformación digital en materia tributaria. Entonces, es un proyecto que, a pesar de que está en la cautela, digamos, de la parte del gobierno, realmente lo que está detrás de esto es una empresa privada con muchísima experiencia en el desarrollo. Entonces, yo creo que esto nos hace a nosotros pensar de que viene con la firmeza que se ha anunciado a partir del 4 de agosto. Aprovecho para leer el comentario de Marcela Sancho, que dice: buenas noches, el 18 de julio se bloquea TV y el 4 migramos a Tribu CR. Pero ¿qué pasará con conectividad bancaria durante todo ese tiempo? ¿Se irá a bloquear? ¿Se va a inactivar el mismo 18 o se va a inactivar el 4 de agosto? Habrá posibilidades de pagar impuestos y agrego también, habrá posibilidades de enviar declaraciones también los primeros días de agosto. Esas son las dudas que realmente andan en el gremio, que no fueron muy aclaradas en la conferencia de prensa. Sí,
Vamos a ver, y aquí tengo que hablar un poco de lo que se entiende y lo que ha pasado en otros lugares y no necesariamente lo que va a suceder acá. Ese plazo que Hacienda pone del 18 de julio al 4 de agosto tiene un propósito y es la migración de datos. Exacto, ¿Verdad? Es es lo que decir, entendí. hay que entender, digamos, que en ese espacio de tiempo es imposible que haya, digamos, una interacción con los contribuyentes porque está en un proceso de migración de datos. Por ejemplo, en Honduras fueron más de 3 millones de contribuyentes, los datos de más de 3 millones, y fue trasladado el 99% de la información de esos contribuyentes. Nosotros vamos exactamente el mismo camino. De lo que se ha dicho, y lo que nos van a obligar a nosotros es a crear pues algunos elementos básicos como contraseñas nuevas, ¿verdad? Y pues alguna información como correos y teléfonos, eso es lo que se nos está solicitando eventualmente como para arrancar el proceso, pero la demás información que de alguna manera tenemos ahí, en principio se va a migrar, ¿verdad? Hacienda lo que ha dicho es que ese espacio de tiempo no va a haber operatividad de esos sistemas, es decir, a la ATV no va a ser posible generar, digamos, declaraciones ni por medio de Trave ni por medio, digamos, de ninguna de estas plataformas. Infoasistencia de tributación sí va a estar funcional, pero eso es ustedes saben lo que es infoasistencia. Entonces es predecible que en ese tiempo no va a haber operación frente a Hacienda. Eso es lo que entendí yo, aunque dicen ATV, yo me imagino que ahí incluyen Travi, incluyen todas las... Todas esas, porque eso es lo que sustituye OBI, ¿verdad? OBI sustituye Exactamente, ATV, eso es lo que Travi. yo hice como un asocio, digamos, si van a cerrar no solamente es ATV, es todas esas plataformas que se van a unificar con la entrada de OBI y con la entrada de TribuCR. Correcto. Son todas, es decir, que nos van a dar vacaciones por 15 días para después póngale. Sí, bueno, hay que decirlo, ¿verdad? Y pues han habido, y con algún grado de razón, y contadores que se han manifestado, digamos, y han hecho ver, digamos, que existe ahí un espacio de tiempo, un tema de servicios públicos inoperando, que además de eso, pues en el mes de agosto también, pues ya de entrada hay 3 días menos, digamos, en el proceso. Otros han dicho por qué no arrancaron después del 15 de agosto, ¿verdad? Es decir, hay una serie de cosas que se han manifestado, pero la realidad práctica, por lo menos el plan actual es, a partir del 18 de julio es cero operación con Hacienda, ¿verdad? Entonces, hay temas que me Perdón, parecen... Marco, entonces, como respondiendo a la pregunta de la colega, digamos, si conectividad no tiene acceso a la plataforma de Hacienda, tampoco va a poder revelar saldos. Como cuando la municipalidad se desconecta, Correcto. si usted quiere pagar patentes y si Sí. pasa algo en la página de la MUNI, no se puede pagar. Bueno, Entonces, es interesante puede ser esa que pase consulta, es interesante porque al final del día, digamos, lo que se entiende es que las primeras deudas que se van a tramitar por medio de tribu son las obligaciones tributarias a partir del mes de julio, ¿verdad? Porque finalmente las declaraciones, el agosto lo que hacemos es presentar declaraciones de julio, ¿verdad? Entonces, pensaría yo que la parte de conectividad va a funcionar con las deudas que existan hasta antes del 18 de julio, ¿verdad? Hay que entender, digamos, que esos datos propiamente no se van a migrar en el sentido estricto de la palabra, sino que por eso van a hacer un alto. Entonces, creería yo que antes del 18 va a haber posibilidad de pago. Y después de esa fecha habría que valorar si Hacienda, por un tema de actualización, no lo va a permitir. Entonces, yo creo que ahí, vamos a ver, Ivette, en esto no me gustaría especular. Yo creo que hay que ser transparente, podemos hablar de muchos temas que sí hay, digamos, claridad. Y hay otros que sí estoy de acuerdo con el comentario. Hacienda tiene que hacer una manifestación pública de una serie de temas que no se ha hecho, porque ese es uno, pero por ejemplo, también qué va a pasar, por ejemplo, con consulta pública tributaria. exacto. Eso es un elemento, digamos, que eventualmente la administración tributaria tiene que, o da entonces un espacio para que los trámites ante municipalidades, Ministerio de Salud y demás se transiten sin que haya una consulta pública, porque recuerde que toda institución pública tiene la obligación de verificar el estatus fiscal antes de proceder a un trámite y por lo tanto entonces tendrían que dar un espacio igual de tiempo, una veda, digamos, una moratoria, digamos, para que el contribuyente pueda seguir sus trámites sin que eso sea un tema. Entonces,
Yo creo que hay Sí, temas porque ahí, están las licitaciones de por medio. licitaciones, por ejemplo, el tema de los intereses, también es otro elemento que no se ha mencionado, que va a pasar, porque al final del día, entonces, yo teniendo posibilidad de presentar y pagar el 19, el 20, pues entonces, ¿cómo va a estar el tema de cálculo de impuestos, digamos, por ejemplo, de declaraciones rectificativas durante ese periodo, ¿verdad? Sí, por eso es que el programa de hoy se llama Aspectos que esperamos de Sí, TribuCR. ¿Qué es lo que estamos esperando? Obviamente nosotros con la experiencia que tenemos en años, tenemos esas dudas o esas claro, por consultas supuesto. o esos vacíos que el Ministerio de Hacienda no lo ha indicado. Y aquí están hablando en redes sociales de los créditos, Ujú. que fue un tema que en la conferencia de prensa fue muy tocado, ¿verdad? Y fue muy molesto ahí varios contadores diciendo, ¿cómo que los créditos no se van a pasar? ¿Y qué? ¿Y ahora qué hago? Entonces, basándose en los créditos, nos dicen que dice Hacienda que no los va a migrar, cosa que va en contra de los obligados, clientes nuestros. Y es que es eso, nosotros somos la cara de Hacienda con Ya. nuestros clientes. Sí, ahí hay un tema interesante, digamos, Hacienda lo que dijo es que no va a pasar aquellos créditos que se consideren inusuales, fuera de lo ordinario, que no obedezcan, digamos, a una transaccionalidad debidamente manifestada por parte del contribuyente, ¿verdad? Sí, hay que decirlo, ¿verdad? Hay algún roce, si lo queremos ver, con la normativa, porque de alguna manera no hay una norma expresa en este momento que impida, digamos, esos créditos. Para eso debería haber un proceso de fiscalización o una resolución general donde se establezcan los parámetros sobre los cuales el contribuyente se le limitaría ese derecho, y además de eso debería haber entonces bajo esa premisa el debido derecho a la defensa por parte del contribuyente, ¿verdad? Entonces, me parece a mí que ahí obviamente es una advertencia que hace la administración tributaria sobre una situación que es delicada, por supuesto que sí, el tema de los créditos es muy sensible, ¿verdad? Eh, y que probablemente, pensaría yo, que la administración tributaria va a tener de alguna manera que dar una justificación más amplia para limitar, digamos, ese derecho que tiene el contribuyente, porque si yo tengo una declaración, voy a dar ejemplos de cosas que pueden suceder y que a la postre también podrían significar eso que estamos hablando. Imagínense ustedes, por ejemplo, cualquier tipo de empresa que entre en un proceso de remodelación o ampliación muy grande. Yo he tenido empresas que solo en créditos, en ese caso, rinde para 1 o 2 años. ¿Es inusual? Sí, por supuesto es inusual, pero está justificado. Exacto. Entonces, yo creo que Hacienda ha dicho, por lo menos el mensaje que ha dicho es, si usted tiene la justificación, y que ahí tal vez es donde tenemos que ir nosotros los contadores, usted no va a tener problemas. Yo creo que ahí tal vez el mensaje es, y hay que ser justos con la administración tributaria, y hay dos temas puntuales. Uno es esos contribuyentes que efectivamente van a tener créditos bastante significativos y que tienen una justificación apropiada, y a otros contribuyentes que tienen créditos de alguna manera y que obedecen inclusive a errores o prácticas inadecuadas en la presentación de declaraciones. Me ha pasado, por ejemplo, ahora que decías vos de asociaciones solidaristas que estábamos conversando previamente, que todavía hay asociaciones solidaristas que el contador presenta todas las facturas, los créditos, y se le olvidó la proporcionalidad, por ejemplo. Y ya en esos casos la administración tributaria ha dicho, mira, por cierto, es que usted no tiene derecho a esos créditos. Entonces, yo creo que ahí hay dos temas o dos aspectos fundamentales. Uno es la legalidad, digamos, del comunicado de Hacienda, ¿verdad? Que pareciera que tiene sus debilidades sin lugar a dudas, ¿verdad? No hay un tema, como le digo, no hay una resolución que establezca, digamos, los factores de riesgo sobre los que se están determinando, porque ¿qué es alto? ¿Qué es un crédito alto? Exacto. Entonces, pareciera que falta un sustento jurídico, digamos. Recordemos que los funcionarios públicos se deben a un principio de legalidad, y eso quiere decir que debería estar regulado cualquiera de las actividades que ellos desarrollan. Y por otro lado, digamos, no se da el espacio para la debida defensa del contribuyente en un proceso como el que ellos indican, que es básicamente dar, digamos, no pasar los créditos en esto. Y eso probablemente entonces tendrá que ser valorado a la luz ya de apelaciones, recursos, de lesividad y otros eventualmente, ¿verdad? Eso por ahí. Pero dejando un poco de lado eso, yo sí creo que ahora al lado de nosotros, la parte contable, pues sin lugar a dudas tenemos que valorar el riesgo fiscal que tiene nuestro cliente,
pues darle un apoyo en ese sentido. Si el contribuyente ha hecho sus declaraciones apropiadamente y tiene todo el sustento, pues no debería haber un temor en sí, porque tendríamos la manera de justificar esos créditos, ¿verdad? Por supuesto que va a significar un trabajo extra, ¿verdad? Exactamente. Pero esa es la parte, y que yo creo que a todos los contadores que estamos en el ejercicio liberal nos ha pasado, que tengamos que justificar créditos que desaparecen por temas de banco, créditos, digamos, que no han sido reconocidos. Recordemos que, por ejemplo, la Declaraciones que se activan solas. declaraciones que se activan solas. Entonces, yo creo que ahí hay un tema de, por supuesto, que de revisión de nosotros y una tarea previa, y nos pusieron a trabajar, eso sí hay que decirlo, ¿verdad? Todos estos días, desde la conferencia de prensa, yo creo que todos estamos en una premisa, y es hacer un chequeo general de la condición de mis clientes respecto a estos temas. Por ejemplo, estados de cuenta integrales, validar que sus créditos estén adecuadamente reflejados, conciliados con la contabilidad, que la contabilidad tenga trazabilidad sobre esos créditos. ¿Ya se ha hecho algún trámite, valga la redundancia, Travi? A ver si están respondiendo Sí, o están llenos de sí. trabajo que no están respondiendo. Vieras que por lo menos los trámites que hemos hecho nos ha ido dentro de lo ordinario. No puedo decir que haya un tema diferente, por lo menos de momento, ¿verdad? De momento, ¿verdad? El tema de las tarjetas de crédito, de las retenciones, se habló dentro de es que no me acuerdo si fue en una charla o fue en la conferencia de prensa, que sí decían que iban a hacer los créditos que en automático se iban a cargar en las declaraciones. Correcto. Si no me equivoco, ¿verdad? Sí. Eso fue lo que se habló. Sí. Que nos dice Rodrigo Alberto, las retenciones de tarjeta estarán incluidas en las pestañas de créditos fiscales. Sí, hay que recordar, y eso se llama interoperabilidad, ¿verdad? Una de las grandes premisas de este sistema tributario es que, a diferencia de lo que hay ahorita, digamos, la idea es que Tribu conecte con una serie de instituciones y de entidades, por ejemplo las bancarias, para el tema de los créditos. Entonces, la idea de todo esto es que exista esa interoperabilidad, es decir, la conexión de datos no viene necesariamente solo de Tribu, sino que viene de agentes externos como entidades financieras y demás, y sí, porque, a ver, hay una premisa. Por ejemplo, aquí en Honduras, cuando hicieron el anuncio público de esto, dijeron los contribuyentes van a poder cumplir sus declaraciones de impuestos en menos de 10 minutos. Esa fue la promesa. Aquí se ha hablado inclusive de 6, ¿verdad? Creo que en alguna conferencia de prensa Sí, se una dijo dijeron. eso. Entonces, eso parte de una premisa, digamos, y es que va a haber, obviamente, en el tiempo, eso no va a pasar en la primera declaración ni en la segunda, en el tiempo va a existir lo que se conoce como prellenado de declaraciones. Y es obviamente un sistema que recibe información de distintas fuentes, llámese factura electrónica, llámese, digamos, entidades financieras y demás, que van obviamente almacenando en una sola plataforma, digamos, esa información del contribuyente, y pues generando entonces un prellenado de declaración, que eso ya lo tiene en Uruguay, lo tiene en México, digamos, es bastante normal en estos países que ya exista el prellenado de declaración, digamos. Hablando del prellenado de las declaraciones, donde dice Jonathan Alvarado que si tenemos algún acceso a los borradores que van a salir en Tribu CR. Un acceso a los borradores de las declaraciones que van a venir o formularios que van a venir dentro de Tribu CR. Sí, hay que recordar, tal vez eso es importante a la consulta que está haciendo Jonathan, hay que recordar que ese es otro elemento tal vez de deuda que tiene en este momento la administración tributaria. De 4 o 5 meses para atrás había un tránsito de borradores de resoluciones importante, iba alrededor de 50 resoluciones. De esas no han visto la luz. Ayer consulté las resoluciones y hay 3, digamos, de este periodo 2025. ¿Y por qué son importantes esas resoluciones? Porque precisamente vienen el diseño de todos los formularios que va a traer Tribu. Entonces, si ustedes quieren, por ejemplo, la declaración de renta, un tema interesantísimo es, el nuevo formulario se parece muchísimo al que tenemos actualmente, pero trae nuevos espacios. ¿Como cuál espacio nuevo? Como por ejemplo el espacio para declarar las pérdidas diferidas, que no lo tenía la declaración de renta. Antes. Entonces, si la intención es darse una idea o una noción de cuáles son los formularios que va a tener Tribu, todos estos borradores de resolución ya lo presentaron.
esos borradores que hoy todavía no son resoluciones definitivas y que por supuesto lo idóneo es que ya fueran resoluciones definitivas, nos pueden dar una mejor, digamos, sensación de lo que serían esas declaraciones. La declaración de IVA, que es el de 150, ahora ya no va a ser el de 104, pues es súper simplificado en relación a lo que estábamos acostumbrados a ver, digamos, tradicionalmente con el de 104. Es una declaración que si se nota, digamos, es muy simple, más bien parece las declaraciones que teníamos hace unos años atrás de declaraciones de venta, donde básicamente son tres grandes componentes: ventas, compras y Sí, ya y no los se créditos. desglosa tanto como en No, estas. no, porque la declaración de IVA que teníamos, a la que estábamos acostumbrados, era una declaración plana para todos los contribuyentes, incluidos casinos, incluidos una serie de entidades que usted decía, la pocha, ¿para qué yo quiero esa información ahí? Nada más uno daba no, 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 ¿verdad? Entonces, hay que recordar que uno de las premisas, y por eso se habla de la reducción del tiempo, es que se crea algo que se llama vector fiscal. El vector fiscal es las obligaciones que usted tiene como contribuyente, y basado en ese perfil, pues entonces así va el sistema a reflejarle cuáles son sus declaraciones tributarias y no toda la gama de declaraciones que existen. Por ejemplo, si yo soy un contribuyente que tengo IVA transfronterizo porque mi operación incluye la emisión de tarjetas, pues entonces me saldrán las declaraciones de IVA transfronterizo. Pero si yo no tengo nada que ver con eso, pues entonces no estoy con No va esa a salir el declaración, no va a formulario. salir ese formulario. Entonces es parte, digamos, de la dinámica. Hay que reconocer, por lo menos, de lo primero que ha mostrado el sistema de Hacienda, es que sí es más intuitivo, es más sencillo, es más fácil. El pecado tal vez en este momento es la falta de información, más información hacia el gremio contable, que es pues obviamente uno de los más interesados en este proceso. Eh, porque en veces es difícil conversar con el contribuyente. Recordemos, vos lo dijiste ahora muy bien, el contribuyente, muchos ni enterados está de lo que está Sí, pasando, ¿verdad? yo creo Porque que siento que somos malos contadores que estamos detrás de ello. claro, Hace poco hablé con unos contribuyentes que tienen empresas grandes y no sabían ni siquiera que venía Hacienda Digital. claro, Entonces yo creo que ahí sabemos que de todo negocio hay un contador, por a la supuesto. par, detrás, delante, pero ahí está. Entonces yo creo que también es un llamado de atención a todos nuestros colegas que comuniquen a sus clientes lo que ha venido pasando y que de un momento a otro no lleguen a reclamarle porque no se le dijo nada, ¿verdad? De los Correcto, cambios que vienen. correcto. Quiero saludar un momentito a los que nos están viendo en redes sociales, que son bastantes. Muchas gracias por el apoyo. Y nos dice don Mauricio Pana, saludos a Ivette y a don Marcos, muchas gracias por la exposición, gusto verles en vivo el día de hoy. Muchas gracias a usted, don Mauricio, por estar con nosotros. También nos mandaban saludos por ahí, don Edgar, Jonathan, Alexander. Muchas gracias por estar conectados. Están preocupados por el estatus fiscal, lo que uno emite ahorita en el ATV, que si va a estar así de la mano para todos los contribuyentes. Y hay un comentario que nos dice Jorge Mario, dice, me pareció que en algún momento que en OBI se puede obtener el estado de cuenta tributario. ¿Sería posible o me lo soñé? No, así va a ser, digamos. De nuevo, digamos, la idea del cambio de Hacienda Digital es, hoy lo sabemos, digamos, para pedir un estado de cuenta integral tenemos no que ir a TÜV, sino que hacer una tramitología por aparte, medio de TRAE, para solicitar un estado de cuenta integral, con otro elemento, digamos, que a la postre nos complica un poco la existencia en este momento a los contadores, que no necesariamente el estado de cuenta integral es efectivamente la condición fiscal que tiene el contribuyente. Sí, la idea es que el estado de cuenta integral esté en tiempo real dentro de la plataforma de hoy, y para eso, y es parte de la justificación, porque nos están pidiendo dejar la conectividad bancaria y pasar a débito en tiempo real dentro de la plataforma, porque es la única manera del sistema de ofrecer una garantía de que va a haber un reflejo automático del movimiento del contribuyente. Es decir,
La intención de la administración tributaria cuando dice vamos a crear una oficina virtual, el OBI, digamos, y vamos a crear un vector fiscal, y dentro del vector fiscal vamos a tener la posibilidad de ver mi situación fiscal, se basa en una premisa muy sencilla, y es que hay una concentración de todas las actividades del contribuyente, incluida la presentación de declaración, incluida, digamos, la parte de los créditos, por ejemplo, de lo que hablábamos ahora de entidades financieras, incluida el pago dentro de la plataforma, digamos, y entonces eso va a permitir, por supuesto, que en tiempo real actualice los estados de cuenta, es la única manera, si no, no habría, digamos, esa conexión en tiempo real. Entonces, esa parte es un elemento que podríamos decir positivos. Han habido algunos cuestionamientos y pues no deja ser, digamos, algo a considerar, y es que al eliminar la conectividad bancaria, de alguna manera genera frente al contribuyente un cambio en su gestión de tesorería. Por ejemplo, si yo soy un contribuyente que estoy acostumbrado a trabajar bajo el premisa de mancomunación de operaciones o digamos bajo el acceso restringido a ciertas cuentas de banco, pues cuando yo tengo que crear un perfil autorizado para hacer débitos dentro de la plataforma Tribu, pues tengo que considerar que mi gestión de tesorería cambia y que ahora tengo que crear otro elemento más, digamos, de recursos. Por supuesto, digamos que está orientado al pago de impuestos, ¿verdad? Por ahí un día escuchaba a alguien decir, bueno, pero es que, ¿cuál es el problema si a los contadores nos dan acceso a presentar una declaración? Entonces el cliente debería también, pues, darnos el privilegio de pago. Yo en eso respeto, mas no coincido, ¿verdad? Porque eso es un tema de manejo de flujo de Yo caja. creo que usted se acuerda que hace muchos años, cuando teníamos que ir a hacer fila a los bancos para pagar declaraciones, muchos contribuyentes daban las platas a los Sí, contadores. era un tema. Y hay de todo en la viña del Señor, ¿verdad? Hay muchos ejemplos malos de todo lo que pasó con esa práctica, ¿verdad? Y igual gente que depositaba las platas a los contadores para que pagaran. Y nosotros nos movemos en una línea de ética y transparencia. Y no es lo sano de que los contadores seamos los que pagamos los impuestos de los contribuyentes, Sí. ¿verdad? Igual, digamos, los grandes contribuyentes ya lo hacen. Casi que todos tienen tienen. una cuenta ya vinculada tienen. y los pagan desde ahí. Dentro de ahí. Y entonces insisto, somos nosotros los contadores que tenemos que asesorar a nuestros clientes y decirle, nadie le va a quitar la plata, no le van a hackear la cuenta, es nada más que la matricule y solamente la parte de impuesto que usted mismo le va a dar un clip y lo va a pagar. Sí, y además yo creo que lo que hay que, porque hay clientes de clientes, ¿verdad? Yo creo que pues, al comentario en algún momento que vi es que hay un tema en cambio de la gestión de tesorería, pues es definir muy bien con el cliente, ¿verdad? Porque recordemos que la obligación de pago, por supuesto, que tiene fechas previstas y todo, pero también sabemos que en la realidad empresarial no necesariamente el impuesto se va a cancelar en el día que tiene que cancelarse. Exactamente. Va a haber una presunción, asumir intereses, ¿verdad? Sí, y ahí el mismo Hacienda decía que podía hacerse abonos. Bueno, eso es una y eso novedad. tengo que verlo porque, digamos, yo sí he hecho abonos, pero en renta. Sí. Pero en IVA no. Digamos, a ver, el abono manual, si queremos llamarlo, Sí, que es con el de siempre 110. siempre ha existido Ajá. con el de 110, ¿verdad? Con el de 110 Ahora se la puede. promesa es que va a haber la posibilidad de hacer eso dentro de la plataforma, y eso tiene una lógica. Si los que han tenido la oportunidad de ver, digamos, las demostraciones de Hacienda, básicamente el sistema hace algo que me parece bastante intuitivo, y es generar de por sí la obligación, nada más que entonces hay distintos estados. Está si tenemos, por ejemplo, un D150 que va a ser la nueva IVA, ve a decir, esta declaración ha sido presentada, nada más que ahí está en rojo el semáforo diciéndome, usted tiene la obligación, ¿verdad? No la ha presentado. Bueno, pero eso se hace en ATV, Marco. Eso no, pero digamos, en ATV yo puedo ver cuáles debo. No, esto era un paso antes. ¿Y ahora no, cómo no lo que sería? Ahora el sistema te va a mostrar la declaración, las obligaciones, y decir, esto no lo has construido todavía. Es decir, te va a decir un previo antes, no lo que debo, sino es dentro de todas tus obligaciones. Hoy, por cierto, la declaración de marzo, aquí está, y el sistema te va a decir, no la has presentado. Es decir, ¿Me la puedo brincar? te vas a construir, sí, digamos, Sí, bueno, sí va a dejar. el contribuyente de alguna manera es el que va dando los pasos. Primer paso, ya me dijo que tengo que hacerla. Bueno, entonces la puedo hacer. Inclusive
Hay países que han hecho algo muy interesante y es el prellenado automático de declaraciones, es decir, como la caja cuando hace algo, que si usted no presentó una planilla, pues entonces yo cojo los Se datos de la presenta cédula. por oficio anterior. En otros países, que no creo que sea el caso de aquí, lo que han hecho es el prellenado con datos del mismo sistema, de las ventas, de las compras, y presenta, digamos, y el contribuyente después tiene el derecho a rectificar si hay algún elemento que no estaba, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo de esto? Y por lo menos de Tribu hoy. Hoy, digamos, a usted como contador se le puede olvidar fácilmente presentar una declaración. En Tribu no, porque en principio vos cuando entras al vector fiscal lo que vas a hacer es ver esas obligaciones y vas a decir, y esta por cierto no la has presentado. Presentarla. Primer paso, ya la presenté. Ahora queda presentada, pero está pendiente de pago. Te va a indicar que está pendiente de pago. La pagas, ahora te va a indicar que ya está cancelada. La cancelaste y la vas a rectificar, te va a indicar que fue rectificada. Es decir, en una misma línea vas a tener, en un mismo tablero vas a tener tus declaraciones, el historial, si quieres verlo de alguna manera. Entonces yo creo que eso sí es un elemento que nos va a ayudar a los contribuyentes a tener presente nuestras obligaciones. Hay un tema muy importante en ese sentido, Ivette, y es todo el tema de correspondencia. Digamos que yo me imagino que todos los contadores estamos acostumbrados de alguna manera a recibir correspondencia tributaria. Hay que recordar que va a haber un buzón electrónico y la intención de la administración tributaria es que ya de por sí ya existe en el 137 bis del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, que ese buzón sea el canal de comunicación oficial. Es decir, si a vos te notifican, por ejemplo, la apertura de un proceso, de lo que sea, pues ahí está notificado y los tiempos empiezan a correr. Ese es uno de los puntos que me gustó mucho. Uh-huh. Y también lo de las resoluciones que van a venir ya en la página. O sea, uno no va a andar por todo el internet buscando información de Hacienda, sino que lo vamos a tener todo integrado en una sola plataforma. Sí, sí. Entonces eso nos va a ayudar a ser más analíticos. Correcto. Más comunicativos con nuestros clientes, sacar pantallazos, informar las situaciones que vienen pasando. Creo que ya no tendríamos una excusa que la administración no ha actualizado el estado de cuenta y que por eso está moroso todavía. Entonces considero que yo siempre trato de ver las cosas positivas. Mira, que vamos para algo positivo. Y hay que verlo. Sí, hay que verlo. Una herramienta que vamos a tener que todavía yo considero que no hemos valorado el precio en oro que viene para nosotros, no verlo como nuestro enemigo, sino como nuestro aliado para dar un servicio al contribuyente y a nuestros clientes, obviamente. Y obviamente somos humanos, los que están haciendo el sistema son humanos, nosotros también, entonces siempre van a existir A o por B, situaciones que vayan a pasar, ¿verdad? Porque estamos en un proceso, así empezamos con factura electrónica, así empezamos con el ATV, ya cuando estamos acomodaditos ya nos vuelven a sacar otra vez, ¿verdad? pero yo siento que vamos para algún crecimiento, de dejar de ser ya digitadores de una u otra manera, ser ya contadores analíticos, ingenieros financieros, ya salimos del rol y vamos a, ¿cómo se dice?, a evolucionar junto con la administración tributaria. Totalmente, digamos, un día estos daba una conferencia en una universidad, en la UTN, y les hablaba yo del ejemplo de Estonia. Estonia es el país que se considera más avanzado en digitalización tributaria. Entonces la pregunta es, ¿y qué hace el contador en materia de impuestos? Pues nada de lo que hacemos aquí usualmente, ¿verdad? Es decir, es un analista de riesgos tributarios, exacto, es un analista de Big Data, es un gestor de cumplimiento tributario. Hay que entender que eso es el cambio que nos están solicitando con toda esta situación. Y de alguna manera ya pues y voy a decirlo en un sentido constructivo, se acaban algunas excusas porque el mismo sistema va a dar las pautas de lo que va a suceder. Por ejemplo, el contribuyente, y eso es lo que Hacienda va a hacer con el tema del vector fiscal, si yo me inscribo como contador, automáticamente me va a decir, estas son sus obligaciones fiscales. Hoy todavía hay, y vos lo sabes muy bien, todavía hay contribuyentes que se inscriben y todavía tienen la duda de si tienen la obligación de presentar X o Y declaración, y es algo normal porque todavía hoy, por ejemplo, un día estos me llamaban de un fondo de mutualidad, me dice, mira Marco, no sabemos realmente nuestras obligaciones fiscales cuáles deberían de ser, ¿verdad? Y eso pasa porque hoy tenemos una plataforma
que no conecta eso, no conecta las actividades económicas necesariamente con todas las obligaciones fiscales. Por supuesto que sí, sí refleja, digamos, el ATU una premisa de obligaciones fiscales. Pero hoy la gran diferencia es que el sistema nos va a dar a nosotros esas obligaciones traducidas en declaraciones. Estas son las declaraciones que a usted le corresponde. Entonces, yo creo que va a haber una agilidad en los procesos, va a haber un tiempo, como les decía, esto hay un proceso de maduración del sistema, viene un cambio significativo, todavía hoy las auditorías tributarias no son lo que uno se imaginaría, ¿verdad? Cuando se implementó factura electrónica, después uno en aquellos años se pensaba o se creía, digamos, que iban a empezar las auditorías digitales, ¿verdad? Sí, eso es lo que esperábamos todos. Y hoy todavía, digamos, yo atiendo procesos de fiscalización. Y hay que mandarlo todo. Todo, sí, lo que pasó es que hoy los expedientes son digitales nada más, pero todo sigue siendo documentación física. Tribu sí va a hacer ese paso ya. Ahora sí vamos a acostumbrarnos a tener auditorías digitales, a sistemas de alertas, por ejemplo. Sí, ese es un puntazo, porque digamos, en una de las charlas dijeron, ¿qué hace Marco comprando en una ferretería 1000 palas si se dedica a dar asesoría contable financiera? Claro. Y me la mete dentro de la declaración. Claro. Entonces, esas alertas van a salir. Sí, correcto. ¿Verdad? Entonces, obviamente va a ser un proceso y no va a ser automático, ¿verdad? Pero eso lleva tiempo. Pero sí va a llegar a pasar. Sí, digamos, por ejemplo, la vez pasada vi a un amigo peruano me compartió una publicación. Estos países también han caminado por ese camino y han durado madurar 2, 3 años el proceso de evitar inconsistencias, de que pasan una cosa y la otra. Eso va a suceder aquí, eso sin lugar a dudas, ¿verdad? Porque es muy difícil entonces prever todas las circunstancias que se pueden dar. Voy a dar un ejemplo, Ivette, vos y yo de alguna manera nos dedicamos también a la educación, a la capacitación. Y eso puede ser una dinámica tan rica y tan amplia que mañana estemos comprando ciertos insumos que parecerán que dentro de la educación no deberían de estarse dando, inclusive insumos alimenticios o cosas de ese tipo, porque estamos dando una capacitación. Probablemente en el tiempo va a tener que ir Hacienda afinando un poco más ese tipo de comportamiento, ¿verdad? Entonces no va a ser tan lineal como decir, bueno, usted es un despacho, entonces, ¿por qué hoy está comprando X cosas? Tan cuadradoríamos nosotros. No, y eso lleva tiempo, digamos, sí, eso va lleva a llevar tiempo. una serie de estadísticas que el mismo Hacienda decía, no esperen que cuando entre Tribu CR ya todo va a estar ligado y todo va a estar bien y los saldos de todo el mundo va a estar bien, sino que va a ser un proceso, porque va a ser un periodo fiscal compartido. Correcto. Va a ser con Tribu y con ATV. Correcto. Ya para el 2026 ya serían otros estándares. Correcto. Para evaluar lo que ha venido sucediendo. La ventaja que vamos a tener, por lo menos de las promesas que ha hecho la Administración Tributaria, es que sí hay una migración de los periodos, al menos de 4 periodos no prescritos, es decir, a pesar de que hemos trabajado en ATV todo este periodo 2025, la premisa es que esa información y por lo menos la de periodos anteriores se va a trasladar, entonces creo que ahí no vamos a tener la necesidad de acudir, digamos, a un ATV para ver información del periodo. Yo creo que sí hay temas y eso es tal vez una de las preguntas que me hace más, ¿verdad? ¿Y qué deberíamos de estar haciendo, verdad? Yo creo que una de las premisas hoy es una revisión muy detallada de la situación fiscal de mis clientes, con estados de cuenta integral, con conciliación de saldos, con respaldo de acuses de pago principalmente, con certificaciones de retenciones. Todo eso hoy deberíamos de tratar de obtener lo más pronto posible. Y si no lo obtenemos antes del 18, seguir trabajándolo, porque la realidad es que a partir del 4 de agosto nos vamos a amanecer con la nueva plataforma y como bromea un día de estos en un grupo de contadores, probablemente estaremos a primera hora del día abriendo el sistema a ver qué vale la novedad, ¿verdad? Pero a lo que voy con esto es que probablemente nos vamos a topar una realidad y es una revalidación de datos que vamos a tener que hacer ese primer mes. Entonces, sí, hacer un check ahí, ¿cómo está mi cliente? Sí, ese es el saldo que tenías, correcto. Está bien, esos son los requisitos, Correcto. están las actividades, sí migró bien,
y darle una revisión, Marco. Y ya casi que terminando el programa, me gustaría que recordemos fechas claves que todos tenemos que considerar, contribuyentes, contadores, claro, para que cuando ya este proceso inicie no nos agarre, digamos, el momento ya contra fecha y contra claro, hora, que se nos quite la maña del tico de hacer todas las cosas claro, a última hora, digamos. Claro. ¿Qué claves importantes o fechas importantes tenemos que considerar? Hay varias, ¿verdad? Bueno, la primera y la más pronta es la del 18 de julio, ¿verdad? Donde hay un cese de todos los sistemas. La apertura de Tribu, que es el 4 de agosto. También debemos recordar que el 1 de septiembre entra la factura 4.4, digamos que es un cambio también importante. Inicia también el facturador gratuito, que ahora se llama Facturatica, digamos. Ese cambia también en 1 de septiembre, digamos. Entonces vean que vamos a tener un agosto con una nueva plataforma, un septiembre con una nueva factura electrónica, y recordemos que algunas obligaciones fiscales también estaban supeditadas al inicio de esto. Por ejemplo, ¿cuál? La declaración de precios de transferencia. ¿Qué decía la resolución? Una vez que inicie Tribu, nos daban 6 meses. Entonces cuenten del 4 de agosto 6 meses para declaraciones de precios de transferencia, por ejemplo. Que iba a pegar en marzo, con declaraciones de renta. Correcto. Son tan cargas, ¿verdad? Siempre pegan fechas, nos dieron así. Siempre pegan fechas importantes, es decir, que en marzo tendríamos IVA, renta y precios de transferencia. Sí, entonces yo creo que ahí hay un trabajo importante y me imagino que muchos colegas también les está pasando. Hay clientes que me han dicho, ¿qué pasa con precios de transferencia? Bueno, cuente de agosto los 6 meses que dicen en la resolución para la entrada de la declaración, que también recordemos que va a estar dentro de Tribu esa declaración de precios de transferencia. Exacto. Entonces yo creo que ahí, y habrán pues obviamente otras situaciones, también por ejemplo, que es uno de los temas que todavía hay que esperar, había una resolución que cambiaba el de 151 para presentarse en forma mensual. Es uno de los temas que también hay que prever si la resolución finalmente va a ver la luz, porque recordemos que Declara también desaparece y exacto, se supone que va para Tribu, digamos. Entonces, la resolución hablaba de que había una obligación de presentación mensual de esta declaración informativa. Entonces, de nuevo, yo creo que hay, digamos, repasando fechas claves, como vos decís, hay un alto de todos los sistemas, hay un 4 de agosto que arrancan otro montón de procesos, ¿verdad? Como este tema del de 151, veremos si va a ser así, ¿verdad? La resolución en borrador decía que iba a ser mensual, el tema de las declaraciones de precios de transferencia, la factura electrónica a partir de septiembre. Entonces vean ustedes que después del arranque de Tribu hay un arranque de otro montón de procesos en paralelo. Entonces yo creo que ahí vamos a tener que socarnos muy bien los pantalones y las fajas y demás, ¿verdad? Para enfrentar todos los cambios, ¿verdad? Que van a ser significativos. Entonces, yo creo que vamos a tener un mitad de año, para decirlo de alguna manera, con muchísimos cambios y con temas de preparación para el cierre fiscal 2025, que va a ser un cierre fiscal bastante significativo y con mucho impulso. Inclusive hay una resolución, y te cuento, digamos, de esas resoluciones. Una de las resoluciones hablaba de los convenios, porque te recordás que te mencionaba ahora que Tribu, la idea es que tenga interoperabilidad con una serie de instituciones. Exacto. Hay una resolución en borrador que hablaba, digamos, de que todas las municipalidades y Hacienda iban a haber intercambio de información. Sí, igual se le va a unir la caja y todas las instituciones relacionadas con el día a día operacional de las empresas, eso sí, es fijo. Y bueno, de mi parte, le iba a pedir la conclusión a don Marco, pero le voy a decir para que se despidan de ustedes. Ya don Marco nos dio las fechas claves, así que organícense con un plan de trabajo para que puedan desarrollarlo de aquí al 15 de agosto, que ya tenemos que presentar todas las declaraciones, conocer Tribu. Y muchos hablaban aquí de las capacitaciones, estemos atentos, en algún lado, en cualquier momento van a salir, y todas de una sola vez, porque ni siquiera los grandes contribuyentes nos han dado capacitaciones todavía, porque se están preparando, es la respuesta que ellos dicen. Entonces, mientras tanto, repasemos las resoluciones que don Marco decía, las claves, las fechas claves, realicemos nuestro plan de trabajo.
y para que no nos agarre a última hora correr para poder integrar toda la información en Tribu CR a partir del 4 de agosto. Don Marco, muchísimas gracias como siempre. Hemos aprovechado lo máximo su conocimiento. Muchísimas gracias. No, con muchísimo gusto y pues yo creo que vamos a tener tiempo para hablar durante los próximos meses y con suerte años de este tema, sí, porque de nuevo así que aparten un espacio, si temas. Dios quiere, para agosto. Claro que sí. Muchísimas gracias y gracias a todos los que estuvieron conectados en redes sociales y a los que nos van a ver de manera diferida. Recuerden que somos Experiencia Contable a partir de las 7 de la noche todos los jueves aquí por Facebook y Radio Costa Rica. Muchas gracias.